Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en el programa número 157. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan las cosas por Rosario? Ramiro, ¿cómo estás? ¿Y cómo andan las cosas por Argentina, Osvaldo? Tranquilas, con una calma chicha, esperando un poco que el fin del gobierno actual, que asuma el próximo. Entonces, por ahora los únicos temas que se tocan, quién va a integrar el gabinete de ministros, cuál va a ser las líneas económicas, aunque más o menos se van tirando por una economía de la producción, una economía con aumento de salarios, intentando que se reactive la economía. Pero de todas maneras, en Brasil, Ramiro, me parece que vos el programa pasado habías tirado una bombita sobre la economía brasileña que en los medios argentinos se reflejó una semana después. Y efectivamente habíamos hablado del trabajo, ¿te acordás? Que habíamos dicho que sí. El 41% de los trabajadores acá en Brasil estaban en la informalidad, y yo te había comentado que principalmente los capitales que vienen a la bolsa, extranjeros, habían dejado el país y estaban abandonando la bolsa de San Pablo, y eso también ha generado que haya un déficit en el flujo cambial. En octubre solamente quedó negativo en 8.500 millones de dólares, Osvaldo, o sea, una barbaridad. En el año ya son 21.460 millones de dólares, o sea, es una enormidad. Eso es, digamos, lo que Brasil pierde, ¿no? También que Brasil tiene un colchón que le dejó el Partido de los Trabajadores de más o menos 350.000 millones de dólares en total, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Pero sale dinero, ¿no? ¿Eso, Ramiro, sería el déficit de cuenta corriente o de ingreso de divisas y salida de divisas, ese déficit? Sí, Osvaldo, exactamente. Digamos el déficit cambial, ¿no? O sea, sí. Lo que sale en materia de importaciones, sino también de la salida de capitales que habían ingresado anteriormente, y también los dividendos de las empresas extranjeras, que es mucho mayor de lo que entra por materia de exportaciones. O sea, y eso es interesante porque vos sabés que estaba comentándolo con otro economista que me decía que bueno, que Bolsonaro no tenía buenas relaciones con Alberto Fernández, y Brasil no se puede dar el lujo de tener malas relaciones con Argentina. Esa es la verdad. Porque si bien el primer socio comercial de Brasil es China, con el cual ha hecho muchos acuerdos la semana pasada, que se hizo la reunión de los BRICS. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le trae las inversiones prometidas a Bolsonaro, o sea, los de Estados Unidos es pura labia nomás. Bueno, ha hecho muchas inversiones con China, inclusive parece que han hecho un tratado con la empresa Huawei para poner el 5G en Brasil de la empresa china, lo cual para los Estados Unidos es medio como una mojada de orejas, Osvaldo. Sí, ya tuvo problemas con Alemania, inclusive por esta misma política que Alemania optó, porque dice que aparte dice que es una mejor tecnología que la que ofrece Estados Unidos y mucho más barata de Huawei para el 5G, y Alemania dijo que iba a optar por esa tecnología sin importarle lo que opinara Estados Unidos. Y así que decís que Bolsonaro también en la misma línea se tomaría esa tecnología. Bueno, es que ahí vos diste exactamente en el clavo, Osvaldo. El problema entre Huawei y los Estados Unidos es que esta empresa china está 5 años adelantada tecnológicamente de los Estados Unidos, y le va a costar mucho a los Estados Unidos poder equipararse. Y el 5G es la Internet de las cosas, es la que va a posibilitar, por ejemplo, que los autos puedan circular sin alguien que los conduzca. Porque es básicamente la Internet en tiempo real. No es nada nuevo, la única diferencia es que no hay delay, no hay tiempo de respuesta, o sea que es inmediato. Y bueno, y no nos olvidemos que la hija del presidente de la Huawei creo que se pronuncia, la metieron presa en Canadá con acusaciones falsas a distancia de los Estados Unidos, nada más ni nada menos, que a ese nivel estamos llegando, ¿no, Osvaldo? Sí, fue un tema que
tuvo mucha difusión porque fue el que, en parte, el que empezó casi la guerra comercial, porque hasta que la detuvieron a la hija del dueño de la empresa, el creador de la empresa en realidad, siempre había sido, o sea, tiroteos verbales nomás, pero ahí se puso un poco más difícil y llevó un paso más la guerra, ¿no? Esa guerra comercial. Y entonces imagínate cómo le habrá caído a los Estados Unidos el acuerdo que hizo Bolsonaro la semana pasada con el premier chino, ¿no? Eso demuestra que Bolsonaro, a pesar de todas sus locuras, está haciendo lo que se conoce como realpolitik. Por eso que más allá de lo que haya dicho de Alberto Fernández, él no puede desconocer a la Argentina, porque la Argentina es el tercer socio comercial de Brasil. Pero es el primero en productos manufacturados. Porque claro, si bien la China es el primero, le vende nada más que hierro en bruto y soja y carne. Claro. Sí, en cambio Argentina, gran parte de la industria brasileña exporta a Argentina. O sea, me imagino que a los fines de valor agregado es muy importante el mercado argentino. Al igual que para Argentina es muy importante el mercado brasileño porque tenemos la misma situación. La mayoría de los productos industriales va a Brasil, por lo cual tampoco Argentina se puede pelear con Brasil, Ramiro, ¿no? Eso es real. No, para nada, eso lo ha dejado muy claro Alberto Fernández. El problema acá en Brasil se llama Luis Ignacio Lula da Silva, que la semana pasada ha dicho que Argentina es un socio comercial imprescindible para Brasil y que hay que, digamos, ensamblar mejor las dos economías y las dos cadenas de producción. Entonces, si lo dijo Lula, Bolsonaro está en contra, seguramente. Por lo que vos decís, evidentemente muchas veces se va de boca, diríamos, Bolsonaro, pero no come vidrio, ¿no? A pesar de sus bravatas, termina acordando de acuerdo a los intereses políticos y económicos de Brasil. Claro, exactamente. Pero bueno, ahí estábamos entonces con ese déficit muy grande de la salida de capitales y Brasil está con un problema que no puede, como habíamos dicho en el programa anterior, reencender la máquina productiva. El consumo se cae, muchas de las cadenas de tiendas de ropas, que son inmensas acá en Brasil, han cerrado muchísimas sucursales. Bueno, es un poco un suicidio, ¿no? Como diría el economista argentino Zayat, ¿no? Un industricidio, que digamos un comercicidio, por decirlo de alguna manera, usando un neologismo, porque apoyaron al golpe y apoyaron todas las políticas de privatizaciones y de cambios neoliberales. Y ahora se han dado cuenta con que el mercado interno no reacciona y ellos tienen que cerrar las sucursales. Era una cosa muy obvia, ¿no te parece? Sí, también apoyaron todas las políticas de ajuste sobre el salario, sobre las jubilaciones, y eso hizo que el mercado sintiera esa quita de dinero. Lo que pasa es que con estas políticas neoliberales, generalmente las consecuencias son esas, Ramiro. Sí, exactamente, Osvaldo. Y ellos no se dan cuenta de una cosa, que dentro de lo que se denomina la gran industria nacional, la gran empresa nacional, digamos, la gran elite de los empresarios nacionales, tanto argentinos como brasileños, hay una división muy clara. Aquellos que tienen su producción destinada al consumo interno y aquellos que tienen destinada a la exportación. La Vale do Rio Doce, que es una de las principales empresas de minerio del mundo, está recontenta con esta flexibilización laboral y porque paga menos salario y exporta en dólares, entonces se queda con muchas cosas más. Pero estas otras empresas, por ejemplo, que son cadenas de más de 200, 300 sucursales que venden ropa a la clase trabajadora, si la clase trabajadora no tiene dinero, lógicamente van a estar en una situación económica muy pero muy ajustada, Osvaldo. Eso es básico. En Argentina ha pasado lo mismo, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Acá se hizo lo mismo, se afectó los ingresos de los trabajadores a través de la pérdida de empleo, lo que devino en mayor dinero en el mercado y muchas empresas que aparte de podían pagar menos sueldos, pero también venden menos productos. De hecho, para que tengas una idea, Ramiro, Argentina, bueno, tiene un sistema parecido, no es igual en Tierra del Fuego con respecto a Zona Franca de Manaos. Y este año se dio la menor fabricación de celulares de los últimos 10 años. Y eso se siente porque no, el mercado local se cayó y a su vez se permitió el ingreso de productos importados. Todas esas situaciones son las que están deviniendo en crisis y ya le hemos hablado, la pérdida de empleo, uno de los principales lugares de pérdida de empleo en la Argentina fue Tierra del Fuego. Claro, es verdad, Osvaldo. Y por otro lado, nosotros tenemos un déficit fiscal en Brasil que está más o menos cercano al 7% del Producto Bruto Interno. Pero cuidado, no es porque el Estado gasta más. El Estado está gastando cada vez menos, en realidad. Es porque el Estado recauda cada vez menos. Porque al caer el consumo interno, acá en Brasil tenemos un sistema impositivo muy parecido al de Argentina, que es totalmente regresivo. Lo que más se tributa es el consumo, Osvaldo. Por eso que proporcionalmente la clase trabajadora paga muchísimos más impuestos que la clase de los empresarios. Y allá también hay un impuesto al valor agregado, como el IVA acá, que es un porcentaje que se paga en todo el país por igual, solamente sobre el consumo. Ojalá hubiera un impuesto como el IVA en Argentina o en España. Acá hay varios impuestos que tienen la misma finalidad, pero muchos son por cada provincia, son estaduales, por cada estado, ¿viste? Entonces es un enmarañado y una guerra fiscal a ver quién cobra menos, quién cobra más, cuánto paga esto, si paga dónde se produce, si paga dónde se consume. Y ese enmarañado acaba siendo muy difícil de saber cuánto es y de seguirlo a eso. Son varios impuestos mucho menores, pero que van sumando también una carga impositiva bastante grande, mayor que la de Argentina, Osvaldo. La carga impositiva en Brasil llega al 39%. O sea, estamos casi en los niveles de los países nórdicos, ¿no? Sí, y una pregunta, Ramiro. La devaluación de estos últimos días, ¿cuánto fue más o menos en Brasil? Y ha llegado más o menos al orden del 12%. Es bastante, pero lo que pasa es que también eso puede ser un poco estacional. Yo creo que siempre en diciembre suele ocurrir eso. Hay que ver cómo se estabiliza a partir del 15 de enero. Pero como ya te dije, como hay salida de capitales, principalmente de la Bolsa de Comercio, también eso va, digamos, pujando la suba del dólar, y eso es complicado. Porque pensaba que, o sea, muchas veces en la historia argentina, por esa composición de lo que las mayores cantidades de exportaciones industriales, la Argentina la hace a Brasil, cada vez que hay una devaluación en Brasil se complican las exportaciones y se termina complicando la economía argentina, que ya nos pasó. El efecto caipiriña, siempre en la Argentina, cada vez que Brasil devalúa, nos trae algún conflicto, sobre todo porque se caen las exportaciones industriales. O obligan que Argentina siga devaluando y no pueda estabilizar la moneda, con los problemas que trae en la Argentina todo eso. ¿Vos pensás que todavía no se sabe cómo va a caer el tipo de cambio? Si va a seguir como está, o se puede devaluar, o puede recuperarse. Está en su máximo nivel histórico, Osvaldo. Ahora vamos a ver cómo sigue eso, si van a intervenir en el comercio de moneda extranjera. Ya Guedes ha apuntado que podía realmente intervenir en el mercado con algunas reservas. Eso lo dijo hace una semana atrás, pero hasta ahora no lo ha hecho. O sea que todavía creo que confían en que va a caer. Y para la Argentina eso tiene, digamos, un efecto perjudicial doble. El primero es que vos apuntaste porque se le hace más difícil exportar. Y el segundo es porque aumenta, digamos, la invasión argentina a las playas de Brasil. Son más de 1,5 millones de argentinos que suelen venir a las playas de Brasil. A zonas del sur suelen ser 900, 1.000 más o menos. Y si el dólar está caro acá en Brasil, o el precio de la moneda brasilera, es más fácil para los argentinos venir a Brasil. Con lo cual significa también que Argentina tiene que sacrificar sus dólares para que la clase media veranee en las playas brasileras. Es bastante complejo, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, porque ya se dio esta última semana con este movimiento del dólar. En Brasil ya aumentaron las reservas de argentinos en Brasil previendo esa situación, ¿no? Porque un 12% es abaratar casi directamente un 12% las vacaciones. Y como acá los precios relativos están medio dudosos,
aumentó las reservas en Brasil, lo que hace una salida de divisas, como bien vos dijiste, la clase media que se va a Brasil. Exactamente. Osvaldo, ¿qué te parece si escuchamos algo de música y después seguimos? Dale. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema llamado Maldición. Maldición, otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural, peligroso para que se quiera colgar. Y ahí más de una vez, de vez en cuando te acordaste de mi serie, que hoy estoy, hoy me voy, hoy me quedo, qué sé yo, si al final existir es morir al revés y otra vez, de ese caso al corazón y la razón no la ves ni por decreto de Dios, y hay más que lo que vos sabés. Que me voy para otro lado y que me sale el salado que tengo dentro de mí. No me hagan la cabeza que ya no tengo paciencia de escuchar, no se puede estar, yo me quiero ir de aquí. Un arrodillado porque acá me falta un brazo que se hincha, caraqueando no te da para beber. Elegí tu camino que no se cruce con el mío, que no me robes el herido, casi yo no voy feliz. Y hay más de lo que vos sabés, hay más de lo que imaginás, y hay más de lo que vos querés. Bueno, Osvaldo, escuchábamos Maldición, 11 tiros. Vamos a seguir hablando un poquito de economía de Brasil. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale. Lo primero que te quiero comentar es que la recesión acá en Brasil es bastante grande porque, como habíamos dicho, la economía no crece, los salarios de alguna manera en términos reales han bajado, pero como ocurría en Argentina hacia el 2001, los servicios públicos continúan aumentando. La gasolina aumenta porque están con precios internacionales y en dólares. Hay un mix. Si la gasolina, el precio del crudo sube, la gasolina sube. Si el dólar sube, también sube. Sí, siempre sube. Siempre sube. El gas, la garrafa de gas ha subido muchísimo. Ahora, la semana pasada subió 4%. Nosotros estamos en una inflación del 5,6%, el 6%, Osvaldo. O sea, que suba eso. Y es la cuarta vez que sube ya en lo que va del semestre. O sea, eso genera un nivel de pobreza bastante grande. Hay por lo menos unos 5 millones más de pobres desde el 2015 hasta ahora, y Brasil ha entrado de nuevo en el mapa del hambre mundial. Mucha gente que vive por debajo de la línea de la miserabilidad, ¿no? Ramiro, una pregunta, que hablaste de la gasolina y del gas. ¿Es autosuficiente Brasil? Llegó a ser autosuficiente. Lo que pasa es que, bueno, dentro de lo que es la producción de crudo, sí se puede decir que es autosuficiente por la cuenca petrolífera de lo que se conoce como el presal, pero la refinería se las han entregado los americanos nuevamente, o sea que, no todas, ¿no? Pero gran parte de las refinerías, el problema acá en Brasil está en las refinerías, en cómo se hace que ese petróleo crudo se convierta en gasolina y en diésel, ¿no, Osvaldo? Que es lo fundamental. Y creo que eso fue lo bueno, el aumento de la producción fue un mérito de Petrobras y del gobierno del partido
trabajador, de los trabajadores, ¿no? Que fue cuando logró que ese aumento de la producción petrolífera en zonas no acostumbradas, que offshore, en el mar, haya logrado el aumento terrible con tecnología desarrollada por Petrobras, y que ahora, después del lavallato y todo eso, parece que Petrobras estaba medio tambaleando, ¿no? Bueno, dos cosas, Osvaldo. Lo primero que dijiste vos es totalmente cierto. Cuando el Partido de los Trabajadores llega al poder allá en el año 2002, y los técnicos que incorpora la empresa Petrobras, que es una empresa autárquica dentro de Brasil, el Partido de los Trabajadores se encuentran con los que estaban del gobierno anterior, que eran más técnicos, que eran de Fernando Henrique Cardoso, y ahí se produce una especie de, digamos, de embate. Porque la gente de Fernando Henrique Cardoso decía, no, estamos bien, la empresa está dando lucro, está el balance saneado, no hagamos nada. Y la gente del Partido de los Trabajadores, no, tenemos que invertir en prospección, tenemos que buscar nuevos yacimientos. Y el otro, no, está bien así, no dejemos la cosa quieta. Y... No, porque lo más caro lo más caro de la producción de petróleo es buscarlo. Claro. Porque una vez que está en producción se financia todo, se paga todo, pero el problema es buscarlo, porque uno busca en zonas generalmente que piensa que hay y después no hay, entonces el gasto lo hace lo mismo, ¿no? Y bueno, acá encontraron petróleo a 6.000 metros de profundidad, Osvaldo, para lo cual hay que hacer toda una tecnología impresionante. Los primeros años después de que derrocaron a Dilma Rousseff, bueno, lo primero que hizo fue el senador en su momento, Serra, que había sido candidato a presidente del Partido de la Socialdemocracia Brasilera, que lo meten como ministro de Energía en el gobierno de Temer. Lo primero que hace es viajar a Estados Unidos y negociar con las empresas americanas la entrega del presal. Y así fue. Durante los primeros años eso se mantuvo bastante constante, ¿no? Las empresas americanas invirtieron como no habían invertido nunca antes acá en Brasil. Se cambió un poco el andamiaje jurídico para la explotación y se les dio más libertades, se les sacó impuestos a las importaciones de bienes para extraer el petróleo. Antes esos equipos se producían acá en Brasil, Osvaldo. Sí, sí. Y si se importaban pagaban impuestos. O sea, estaba una especie de compra nacional a la brasilera, Osvaldo. Está bien, sí, sí. Como fue generalmente, creo que el motor del gran desarrollo industrial de Brasil fue a través de su compra nacional, ¿no? Sí, claro. Como fue también en la Argentina durante el peronismo también, y durante el gobierno de Frondizi y algunos otros más. Bueno, se abandonó eso, se les sacó impuestos para que ellos pudieran traer de afuera sus propios equipos. Y bueno, y así durante mucho tiempo ellos, digamos, consiguieron hacerse de buenos lotes de esa magnífica cuenca petrolífera. Pero la última subasta, que se hizo hace 15 días atrás, no ofertó nadie. La única que ofertó fue la Petrobras. Como dijo el ministro Guedes, nos vendimos a nosotros mismos. O sea, porque la única que se asoció con la Petrobras fue una empresa china, que no tiene tantos problemas ahora porque ellos quieren petróleo a futuro. Pero las empresas ahora ya están de alguna manera en la cuenca del presal, no quieren invertir dinero ahora porque necesitan hacer caja rápido. Entonces, eso ha favorecido a la Petrobras. A la Petrobras, que la querían privatizar, que la querían entregar, ahora resulta que no lo pueden hacer porque es la única que está explotando esa que es la mejor parte de esta cuenca petrolífera. O sea, hay una contradicción en los términos neoliberales del ministro Guedes, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, sí. Y vos sabés que un datito de color, diríamos, sobre lo que vos dijiste sobre ese compra nacional. Cuando se instala Petrobras, compra unas refinerías, 2 refinerías acá en la Argentina y una serie de estaciones de servicio, a mí me extrañaba que yo veía las máquinas donde vos te cargan el combustible, eran hechas en Brasil. Ah, claro, sí. O sea, una cosa, porque acá las empresas en su momento se hicieron, después se dejaron de hacer y eran todas norteamericanas, pero me extrañaba que eran hechas en Brasil. O sea, realmente habían tenido una integración importantísima con la industria. Eso fue todo mérito de Lula. Se lo criticó mucho en su momento, inclusive yo calculo que lo habré criticado por eso, porque se empezó a hacer a través de empresas nacionales que no tenían capacidad para hacerlo. Fue una inversión, préstamo que se le dio a esas empresas, que después resultaron que se hiperespecializaron. Todo el mundo decía, no, vamos a comprar las plataformas submarinas en Corea, que es la que realiza... Tiene esa tecnología, diríamos, ese desarrollo industrial.
Sí, pero acá se desarrollaron, se hicieron muy bien, la Petrobras tiene su propia facultad para tener sus propios técnicos, se hizo una asociación entre la empresa Petrobras, las empresas privadas y los propios técnicos de la empresa, ¿no? Y eso significó realmente que la Petrobras se haya convertido en el motor del progreso brasilero. Y eso fue todo mérito de una decisión política de Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, ahora los sindicatos de los petroleros están defendiendo eso con uñas y dientes, ¿no? Porque están queriendo, digamos, como te dije, desmantelar la Petrobras, descuartizarla para ir privatizándola de a pedazos. Pero bueno, ahora se encuentran con esta situación. No pueden tocarlo porque es la única que invierte. O sea, es una situación muy, pero muy interesante, ¿vale? Creo que hemos dado un buen panorama de lo que es la situación de Brasil, ¿no te parece? Sí, sí. Y una última pregunta. ¿Cuándo son las próximas elecciones presidenciales de Brasil? Bueno, ya que vamos a hablar de política, hablemos de políticos, ¿vale? Hablemos de política brasileña. Dale. Las próximas elecciones son el año que viene, pero son municipales. Ajá. Y Bolsonaro acaba de no tener más partido. Porque escuché, sí, mirá vos, lo había escuchado, pero no lo había relacionado, tenés razón. A ver, contá un poquito cómo fue. Ha renunciado al partido que lo llevó a la presidencia, al PSL, al Partido Social Liberal, porque, claro, él medio como que quiso quedarse con el partido y con la caja del partido, que es un dinero que el Estado le provee, porque acá las campañas ahora la banca el Estado. Para que no ocurra de nuevo lo que ocurrió en la Lavallato, ¿no? Entonces, el Partido de los Trabajadores durante mucho tiempo luchó para que se haga ley que el financiamiento de las campañas públicas sea hechas por el Estado, que iba a salir más barato que pedirle a los empresarios y después ser rehenes de esos préstamos de los empresarios, que es lo que ocurre en casi todos lados, ¿no es verdad, Osvaldo? Que lo que ocurre acá en Argentina porque se cambió la ley. Bueno, claro. Exactamente. Bueno, entonces ahí hubo grandes luchas entre él y Vivar, que era el presidente del partido, y denuncias cruzadas, y esto y aquello, y mucha gente que salió del partido, porque dentro del partido se creó el sector anti-bolsonarista. Y bueno, entonces Bolsonaro, por octava o novena vez, ha decidido cambiar de partido. Pero ahora no tiene partido para cambiar, así que ha decidido hacer un partido propio. Para eso tiene que juntar 500.000 de firmas en 10 estados diferentes, en 9 estados diferentes, lo cual no es nada fácil. Pero bueno, ahí apareció el señor Hermes Macedo, el dueño de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que dijo que si Bolsonaro necesitaba la estructura de la iglesia para juntar las firmas, él lo iba a ayudar. O sea, vamos a ver cómo termina esto, Osvaldo, pero todo el mundo dice que es muy difícil que técnicamente él consiga llegar a tener el partido para las elecciones municipales, e inclusive él mismo ha reconocido que eso va a ser muy difícil de conseguir, Osvaldo. No es tan fácil conseguir 500.000 de firmas. Pero ni aún con el apoyo de la iglesia, Ramiro. Bueno, vamos a ver, porque ellos querían hacerlo a través de las firmas digitales por internet, y ahí la justicia electoral le ha dicho que no, que eso no se puede hacer. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, la Iglesia Universal tiene realmente una capacidad de movilización impresionante, eso es una cosa increíble, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Lo que pasa, bueno, ha hecho su nuevo partido, se llama Alianza, Osvaldo, Alianza, y acá nosotros podemos hacer un paralelismo con lo que ocurre en los medios de comunicación en Argentina y en Brasil. Vamos a decir que es unas coincidencias. Por lo siguiente, el partido se llama Alianza por Brasil, en apoyo irrestricto a la aportación de armas por todo el mundo. Toda la gente tiene derecho a aportar armas. Ese es el eslogan, los eslóganes principales, ¿no? Inclusive presentaron el logotipo, una especie de cartel, ¿no? Hecho con este símbolo de la alianza, que algo parecido con el yin y el yang, alguna versión parecida. Dice Alianza, hecho todo con balas, Osvaldo. Todo como si fuera en un relieve con balas. Diferentes tipos de balas. Sí. Y acá digo, porque eso me parece interesante, porque cómo tergiversan la realidad. El número de la lista es el número 38. ¿Está?
O sea, Sí. ¿a qué te remite 38, Osvaldo? Sí. El 38, sí. Bueno, o sea, ahora un revólver 38, ¿o no? Sí, por eso te decía, al 38 le faltaría un 44, un 9 milímetros, calculo. Vos sos mal pensado, porque la Globo explicó que no es por eso, Osvaldo. La Globo explicó que el 38 es porque Jair Bolsonaro es el 38º presidente de Brasil. Claro. No tiene nada que ver con la plataforma política, no tiene nada que ver con esta forma de presentar el partido con una especie de relieve artístico con muchísimas comillas, no tiene nada que ver con eso. Entonces me hace acordar, ¿sabes a qué, Osvaldo? ¿A qué? A lo de Clarín, que dice que la reunión del 10 de diciembre para recibir a Alberto Fernández es una respuesta porque Macri va a hacer una el 7 de diciembre, ¿viste? O sea, tiene una facilidad para cambiar las cosas, ¿viste? Siendo que ya Cristina en el 2015 ya había hecho la de ella, la despedida, entonces el que copiaría sería Macri ahora, que la copia a Cristina. Te están tomando de boludo. Aparte, hubo unos programas acá en Argentina, una discusión, porque uno decía no, porque decían como que la respuesta, tal, ¿qué respuesta? Dice, si uno se va y el otro viene, no hay respuesta. Ellos tienen una capacidad para tergiversar las cosas, para entender cualquier cosa que es única. Por eso decíamos que son coincidencias más que sugestivas, ¿no te parece? Sí, un tema que estaríamos pensando que la O Globo está acordando con Bolsonaro de nuevo, porque vos decís que fue la que explicó este 38, que no tiene nada que ver con el calibre de una pistola. Mirá, la Globo no se sabe para dónde va, no se sabe qué es lo que quiere. Bolsonaro está, digamos, en una cruzada contra los medios de comunicación. Prácticamente todos los días insulta a los medios de comunicación, principalmente al diario Folia y a la Red Globo, que, digamos, insulta inclusive a algunas personas de la Red Globo. La Red Globo está, como yo te dije, con problemas financieros muy, pero muy grandes, necesita salvarse. Bolsonaro amenazó con que no le iba a renovar la concesión, que se le vence y que va a ver que esté todo bien y que iba a hacer todo lo posible para que no le renueven la concesión. Yo no sé si hay algún tipo de acuerdo, o la Globo la hace de pura obsecuente que es, ¿no? La verdad que no sé, habrá que pensar. Y ya que estamos con Bolsonaro, vamos a ver el próximo programa, que es cómo sigue la investigación con relación a la muerte de Marielle Franco, Osvaldo, porque parece que está llegando a la casa de la familia Bolsonaro. Parece ahora que, según dijo un abogado, habría un tercer hombre en el auto que asesinó a Marielle Franco. Y bueno, vamos a ver quién es ese tercer hombre. Es muy sugestivo, por eso me hiciste acordar con lo de la Globo, que cuando la Globo muestra esta noticia de que el portero habría dicho que el chofer que fue al condominio cerrado de Jair Bolsonaro, pidió hablar con Jair Bolsonaro, el portero se comunica, Jair Bolsonaro le da la autorización, a pesar de que estaba en Brasilia. Sí, sí. Y Jair Bolsonaro, cuando la Globo publica esto, sale desesperadamente en un mensaje por el Facebook, atacando a la Globo, llamándolos de canalla y de todo, ¿no? Y en todo momento repetía, se meten con mis hijos, quieren que mis hijos vayan presos, quieren que mis hijos vayan presos. Ahí se descubrió que Carlos Bolsonaro, el hijo menor, que era el que más activo en las redes sociales, digamos, de pronto, la semana pasada, ante la noticia de que la Policía Federal, dentro de una de las líneas de investigación, incluía a Carlos Bolsonaro como uno de los posibles autores del asesinato de Marielle Franco, desaparece de las redes sociales. Y se toma unos días de vacaciones y está, según relatan, paranoico. O sea, él tiene su despacho, que él es concejal en Río de Janeiro. En el 9º piso sube los 9 pisos y los baja por escalera, no toma ascensor, no toma agua que no se lleve de la casa, no acepta nada, cambia los agentes de seguridad todas las semanas, o sea, realmente la cosa parece que está muy complicada. Estamos dentro del terreno de la especulación, Osvaldo, no se sabe absolutamente nada, esto es más que nada chimento periodístico, pero bueno, a veces cuando uno va uniendo algunos puntos, va formándose una figura, ¿no te parece? Sí, sí. Bueno, escuchemos algo de música, Osvaldo, ¿qué te parece? Vamos. Bueno, vamos a hablar de Chile en el próximo, ¿qué te parece? Hablando un poquito de Chile. Bien. Y vamos a escuchar una canción entonces que se ha filtrado en las manifestaciones de Chile. A ver si la recordás, es una canción del grupo argentino 2 Minutos, que se llama Ya no sos igual.
Bueno, Osvaldo, eso que escuchábamos era primeramente a los manifestantes chilenos y después al grupo 2 Minutos cantando Ya no sos igual. Interesante, ¿no, Osvaldo? Pasa el tiempo y cruzó la frontera este tema, ¿no? Ya un tema que tiene más de 20 años ya. Sí, y bueno, y lo reinterpreta para la Policía Federal, ya no tienen, y sin embargo, lo que pasa es que la violencia de los medios represivos se ve que no tienen país. Sí, hablando de Chile, los números lamentablemente son muy tristes. La última actualización cuenta de más de casi 300 personas que han perdido la vista, ya porque la fuerza de la represión le disparan las balas de goma a la cara, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente, y como que hay un regordeo en esa situación porque dice que cuando lo llevan detenidos le dice te va a quedar ciego. Realmente está llevando un nivel parecería intolerante para los parámetros republicanos, ¿no? Sin embargo, nadie dice esto sobre el gobierno de Chile y se dice, pero se sigue manteniendo como si fuera un comportamiento muy democrático, y realmente las fuerzas de seguridad chilenas siempre fueron muy violentas. De la época de Pinochet en adelante siempre fueron y causaron pánico en la población, pero ya realmente está llegando a un nivel que es extraño que no haya una intervención más fuerte aún de la ONU o de la OEA, sobre todo pensando que debe ser también una de las cosas por lo cual no se puede avanzar tanto. La encargada de derechos humanos en la ONU es la expresidenta chilena, Bachelet, ¿no? De la Organización de los Estados Americanos no se puede esperar nada. Almagro donde va lo abuchean, lo hicieron en una universidad privada en Asunción de Paraguay, lo hicieron en la ONU, lo hicieron ahora nuevamente en la propia sede. La verdad que la OEA está demostrando realmente que no tiene más ningún tipo de representatividad y lamentablemente de la manera que está creo que va a ser un organismo internacional que, bueno, está destinado al fenecimiento. En Chile ya estamos hablando, Osvaldo, de 2.391 heridos atendidos en recintos hospitalarios. Estamos hablando de más de 10.000 heridos atendidos en puestos de primeros auxilios, en dispensarios, digamos, ¿no? 17.000 detenidos en contextos de protesta. ¿Pero cuántos persisten todavía detenidos, Ramiro? 950. Están con prisión preventiva. Y hace un mes cuando están los movimientos, que todos los días hay movilización, se intenta resolver a través de una reforma constitucional medio amañada, que tampoco parece que termina de convencer, porque la situación se va empeorando y las fuerzas de seguridad cada vez actúan con más violencia, ¿no? Sí. Que está trascendiendo otros países. Bueno, en Bolivia pasó lo mismo, antes ya pasó en Ecuador, hace poco pasó en Colombia también. O sea, realmente hay una injerencia de la policía, de la fuerza policial y de las fuerzas armadas, porque el carabinero en Chile es casi una fuerza militar, ¿no? Sí, Osvaldo, tenés razón, y eso está generando algún tipo de zozobra aquí dentro del gobierno brasilero. Principalmente Jair Bolsonaro teme que esas protestas también puedan llegar a ocurrir aquí en Brasil. Están haciendo un monitoreo de los movimientos sociales, él mismo lo ha dicho, y claro que él le culpa todo a este Arimán, a este demonio de 7 cabezas llamado el Foro de San Pablo. Sí, no, me imagino. Y te digo más, que se cuide, porque vos me decís que el año que viene hay elecciones municipales. Sí, el año que viene hay elecciones municipales. Bueno, sí. Yo te voy a decir un dato. Viste que el 21 de noviembre en Colombia hubo una gran movilización, un paro general que hacía años que no pasaba, que hubo desmanes, estado de sitio, y te voy a decir un dato. Fin de octubre hicieron elecciones, mejor dicho, se eligían alcaldes en todas las ciudades de Colombia. El partido del gobierno no ganó casi ningún importante, mantuvo 2 nada más. O sea, es un antecedente, y después se vino todo este asunto del 21 de noviembre. Las elecciones municipales pueden ser un antecedente también, ¿no? Sí, es verdad, Osvaldo, puede ser todo un antecedente al respecto. Y bueno, ya hablaste un poco de Colombia, son multitudinarias las manifestaciones en Colombia, ha sido toda una verdadera fiesta, a no ser, bueno, por algunos desmanes, algunos saqueos. Y nuevamente, Osvaldo, y esto quería llamar la atención, lo mismo que se veía acá en Brasil, cuando fue, por ejemplo, el 28 de abril del 2017, la marcha, un paro general, que se hizo una marcha hacia la casa de Temer, de estos infiltrados que aparecen para hacer quilombo, para hacer lío, para destruir, y después culpar a todos los manifestantes y autorizar tácitamente la represión.
Y después lo mismo se ha visto en Chile, exactamente lo mismo. Se veía en Argentina, ¿te acordás, Osvaldo? Cuando en las manifestaciones se metían los infiltrados, tanto cuando se hacían las proyecciones de la película de Santiago Maldonado, como cuando fue la manifestación en contra de la ley de la reforma de las jubilaciones, ¿te acordás, Osvaldo, no? Sí, y eso causa miedo a la clase media, ¿no? Es la que asusta sobre todo. Y es lo mismo que se ve en Chile y es lo mismo que se ve en Bolivia. Han encontrado personas infiltradas, supuestamente vestidas como collas, pero con chalecos antibalas y con muchas otras cosas impropias, pero manifestantes, Osvaldo. Y lo mismo que se ha visto muchísimo en Colombia. Lo mismo. Y vos que tocaste de Bolivia el tema, al igual que en Colombia, interviene directamente las Fuerzas Armadas, ¿no? En la represión interna que... Por lo menos en la Argentina tienen prohibido, no sé en Brasil cómo será. Bueno, en Brasil normalmente no, salvo que estén en lo que ellos le llaman operaciones de garantía del orden público, que son especiales y que normalmente las decreta el Poder Ejecutivo, para lo cual ahora, mirá vos, Osvaldo, cómo es, porque acá estamos asociando las realidades. Viste que habíamos analizado nosotros la vez pasada el decreto supremo, el 4830 de la autoproclamada Yanine Áñez Chávez. Bien. Áñez Chávez. Que según la cual las fuerzas represivas no responderían criminalmente. Sinceramente, Osvaldo, yo acá veo una contradicción bastante grande, ¿no? Las únicas veces que los poderes ejecutivos han legislado en materia penal es justamente en los gobiernos dictatoriales donde el Congreso no funciona, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. El Poder Ejecutivo no puede legislar en materia ni de impuestos ni en materia penal. O sea que si esta mujer, mediante ese decreto supremo, pretende legislar en materia penal, dos cosas. O no es una democracia como ella dice, o tiene que mandarlo al Congreso, ¿no te parece? Parecería que lo más lógico será el Congreso. Ahora, si lo manda al Congreso, ¿a qué Congreso? Bueno, y si no el Congreso no está funcionando porque no llegan la cantidad de legisladores, no se pueden integrar. O sea, es como un camino sin salida, ¿no? Claro, y si ese decreto tiene validez jurídica es porque estamos hablando de un gobierno de facto, de una dictadura, ¿no? O sea, es simple. Acá Bolsonaro ha hecho más o menos lo mismo para estas operaciones, donde la policía civil, la policía militar y algunas otras fuerzas militares, como las que están en Río, cuidando el orden público, también no responderían criminalmente por los actos que pudieran llegar a cometer por los excesos, porque como él dice, quiere que los agentes del orden puedan volver tranquilos a casa, ¿no? O sea, una cosa realmente tan loca como la que ocurre en Bolivia, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Pero de alguna manera está mostrando una preocupación que tiene porque los movimientos sociales se desarrollan acá en Brasil. Óyeme, bolita, tengo una gripita, pa' que tú la reces como rezo yo. Se acaba collita, chau a la pachita, acá no está más, ahora manda Dios. Que la alternancia ayuda a la democracia, porque él estaba enquistado en el poder. En morocho no habla inglés, yo prefiero a la alemana, yo soy bueno, lo sabéis. Bolitas alborotados, prenden fuego en todos lados, los chiquis civilizados tienen que aprender. Había venezolanos y cubanos infiltrados, al zurdo por todos lados, quieren el poder. Terminamos de escuchar el rock de los fachos, 38, Montaner, La Concha de tu Viejo, que es un grupo de Rosario que podríamos hacer un Mickey Vainilla recargado, ¿no? Hablando de Bolivia, Osvaldo, ¿querés que la escuchemos a la señora Áñez en el discurso político para ver hasta dónde puede llegar el cinismo? Vamos. Queridos compatriotas, lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en el Alto. Nos duele porque somos un gobierno de paz y por eso les pido que nos unamos para reconciliarnos, para que construyamos juntos la Bolivia por lo que todos estamos luchando,
para que nunca más un boliviano esté por encima del otro. Pongo a disposición el gabinete en pleno para comenzar a dialogar inmediatamente y pido acompañar este encuentro a los organismos internacionales y también a la Iglesia. Que Dios bendiga Bolivia. Osvaldo, decime una cosa, ¿no te hace recordar un poco los discursos del excelentísimo general Jorge Rafael Videla? Sí, rememora. Sí, la unión nacional, la culpa es de los otros, nosotros estamos con la paz. Lamentamos las pérdidas, no son asesinatos, no son persecuciones, no son represiones feroces, no son desaparecidos, ¿viste? No, son, digamos, efectos colaterales de un enfrentamiento realmente horrible, ¿no te parece? Sí, y también esta reiteración que hay de encomendarse a Dios, o sea, los discursos que hacía un tiempo ya no se escuchaba tanto, ¿no? Pero creo que ahí un poco de influencia debe tener Jair Bolsonaro sobre la recurrencia sobre dedicarse a Dios, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, ¿no, Ramiro? Sí. También una matriz que viene ya en varios países latinoamericanos, Osvaldo, y que vamos a tener que tratarlo después más adelante, que es como estas nuevas religiones, tanto la derecha católica como el judaísmo más reaccionario, como las religiones neopentecostales, que hacen hincapié básicamente en el Antiguo Testamento, en una prédica de la guerra santa, del pueblo elegido, y que hay que luchar, y no en el Nuevo Testamento, que es justamente la prédica del Papa Juan Pablo II, ¿no? Que es la comunidad, la aceptación, el amor, la entrega, ¿no? O sea, eso está siendo utilizado para proyectos neoliberales, Osvaldo, y eso también es una realidad que se ve inclusive en Argentina, ¿no es verdad? Sí, hay esa matriz en la provincia de Santa Fe, que es donde estoy yo. Hubo en las últimas elecciones un partido con una fuerte influencia de las iglesias pentecostales hizo que obtuviera más de un diputado, ¿no? O sea, es un partido pequeño y casi te diría que más que un partido es un sello. Sin embargo, teniendo eso alcanzó para aumentar los votos. Sí, acá también en la Argentina, bueno, y ni hablar del Macho Camacho en Bolivia o el aumento, bueno, ni Bolsonaro siempre lo tenemos presente en todos nuestros programas, Ramiro. Exactamente, Osvaldo, tenés toda la razón. Por eso digo que es un tema bastante interesante. Pero bueno, en Bolivia ahora parece que ni siquiera filmar por videos y mandarlos a las redes sociales está permitido, y eso puede ser considerado delito. ¿Querés que lo escuchemos a uno de los policías hablando de cómo meten presa a 2 mujeres por haber filmado y mandado los videos por las redes sociales? A ver, ¿qué dice? El día de ayer se ha dejado libre o expedita la carretera hacia Cochabamba. Como ustedes saben, en las redes sociales ya han circulado videos de advertencia que las fuerzas policiales y militares estaban constituyéndose a ese lugar a objeto de dejar expedita la carretera. Por tal motivo, la PCC realiza un patrullaje cibernético, es decir, con el afán de ubicar, identificar a las personas que estarían advirtiendo de los movimientos policiales y militares. Por tal motivo, se identifica a 2 personas que habrían sido las encargadas de advertir a personas que se encontraban bloqueando mediante videos la presencia policial. El día de hoy se realiza un operativo a hora 08 en el retén, en el peaje de la salida a Montero, logrando arrestar a la señora Lilian Delgado Quirós y María Luz Mamani Vallejo. En la revisión de sus celulares podemos encontrar los videos y las advertencias a otras personas. Este caso ya está a conocimiento del Ministerio Público, se dio a conocer al señor fiscal de Montero, el mismo que va a tomar las declaraciones correspondientes. Bien, cabe resaltar que las mismas trabajan o son funcionarias de Vías Bolivia, entonces se encuentran en permanencia contacto con todos los vehículos, ellas son las que cobran los peajes y de ese motivo tienen pues la información de primera mano. O sea, podemos ver acá, Osvaldo, cómo han hecho una manipulación para poder, digamos, de subir un video a las redes sociales, hacerlo en delito, porque supuestamente le estarían avisando a los manifestantes que están. ¿Y cuál es el problema si le avisan? Además, ¿no? Aún siendo cierto, ¿cuál sería el problema que les avisen? Sí, no, realmente están manipulando la ley de una manera terrible y no se ve una reacción
de los demás gobiernos de Sudamérica o los demás gobiernos de América que critiquen toda esta situación, ¿no? De hecho, muchos gobiernos reconocieron, la presidenta esta autoproclamada fue reconocida, lo cual tendría que ser y criticado, no reconocido, y porque no carece de legitimidad democrática, según lo que dicen, porque no fue elegido de la manera que establece la Constitución, como primera medida, ¿no? Y fue elegido mientras estaba un presidente, que era el presidente Evo Morales, que era presidente hasta mediados de enero del 2020. Ya había un presidente, no había que elegir otro. Y la prensa boliviana, Osvaldo, es realmente una cosa impresionante, están todos vendidos prácticamente. La vez pasada apareció un video, yo no lo quise poner acá, donde ellos denunciaron a un estudiante de cine porque estaba tomando registro, estaba filmando, claro. ¿Y de qué medio es? Y él decía, no, soy estudiante de la UNSA, de la Universidad y de cine. Ah, no es periodista. Y le avisaron a los policías y lo metieron preso. Eso hicieron los propios periodistas. La prensa, los periodistas, ¿no? Digo, sí. qué alcahuetes, qué cosa horrible, pero ¿por qué? O sea, ellos deciden ahora quién es periodista, quién no es periodista, quién es comunicador, quién va preso y quién permanece en libertad. O sea, es un cerco impresionante. Y dentro de ese contexto, que no me venga a decir este policía que lo hicieron para avisar, no. Saben que están monitoreando quienes están, digamos, divulgando las cosas en las redes sociales y van atrás, porque no quieren que se sepa fuera lo que está ocurriendo en Bolivia. Por eso que se ha creado la Agencia Boliviana en Resistencia como una herramienta periodística plurinacional para enfrentar, para denunciar, para combatir el golpe de Estado que ha ocurrido en Bolivia. Ellos están en la clandestinidad, Osvaldo. No dicen quiénes son, pasan las cosas a periodistas de Argentina que trabajan en colaboración y para de allí, a partir de Argentina, publicarlo y que el mundo se entere, porque hay un cerco tan grande, pero tan grande en Bolivia que están realmente con mucho miedo, ¿no, Osvaldo? Sí, empezó lo que digamos, como había empezado en el programa anterior que habíamos hablado, con la expulsión de los periodistas argentinos y españoles, y se fue cerrando porque cada vez se le hizo más difícil poder sacar noticias de ese país y los medios, y ahí se veía la incidencia que tienen los medios locales, ¿no? Realmente era para un periodista tener que cumplir ese triste cometido de defender el gobierno como del lugar, ¿no? Realmente se veían cosas que nada que ver con el periodismo. Sí, realmente un comportamiento que debería entristecer a toda la prensa, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, nosotros vamos a hacer propaganda, Osvaldo. Vamos a decir que esta agencia la pueden seguir en las redes sociales como @agenciaboliviar. O sea, repetimos, @agenciaboliviar, todo junto, ahí lo buscan en Facebook, en Instagram y en Twitter, y pueden ver las noticias que ellos van a publicar, que ellos ya están publicando, ¿no? Pero que la mayoría sale desde Argentina y otros lugares más de Latinoamérica, no solamente de Argentina, Osvaldo, para poder, digamos, romper el cerco que están queriendo crear, ¿no? Vamos a ver cómo continúa la situación en Bolivia. Por lo menos parece que han llegado a un acuerdo con el Senado para que haya elecciones sin Evo Morales y sin Álvaro Linera, ¿no? Con la presencia del MAS, que en definitiva fue lo que había dicho el mismo Evo Morales el sábado anterior a que empezara todo el conflicto, ¿no? Que él dijo que él, si él no tenía que ser, no iba a ser, ni él ni su vicepresidente, y que se iba a nombrar una nueva junta electoral, un nuevo Tribunal Supremo Electoral, para que se pueda llevar adelante la elección.
creo que sería una posible salida para ver si se puede evitar. Lo que pasa es que los muertos cada vez se están sucediendo con mayor cantidad, Ramiro, también, Y además la persecución a los miembros de las asambleas y a los miembros opositores también. Por eso es que en la misma sesión del Senado que se aprobó este llamado a elecciones de una forma, digamos, atípica, también hubo un impasse entre el MAS, el Movimiento al Socialismo, y la oposición. Yo no sé llamarlo oposición porque ahora son los que están en el gobierno. Sí, los opositores que son oficialistas ahora. Claro, sí, que están en el gobierno a pesar de que tenían nada más que un senador y 4 diputados, esa es la verdad. Porque ellos quieren una ley de amnistía general y restricta para Evo Morales, para Linera y para los que eran los ministros y muchos dirigentes del MAS. Y la oposición no quiere, porque dice que eso es un pacto de impunidad y que es la autoproclamada, decir que eso no puede avalarse, y vamos a ver cómo termina esto, porque en realidad lo que creo que ellos quieren hacer es proscribir la mayor cantidad de candidatos en todos los lugares, y ya que están en el poder, digamos, amañar las elecciones para conseguir un resultado satisfactorio. Creo que no han dado el golpe para entregarlo de nuevo al MAS, ¿no te parece, Osvaldo? No, sí, y realmente esa doble vara, ¿no? Porque dice, no le vamos a hacer una ley de que no van a ser sancionados penalmente los integrantes del gobierno anterior. Ahora sí, a la policía le sacamos todo tipo de sanción penal por los excesos que cometan, están totalmente autorizados a hacerlo, ¿no? La doble vara. Totalmente de acuerdo, Osvaldo, no lo podría haber dicho mejor. Bueno, dejamos por aquí entonces, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, y aprovechamos para recordar que este programa se emite por la radio Las Voces del Muro, que lo pueden encontrar en la página www.lasvocesdelmuro.net. Y que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y también pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com o visitar nuestra propia página www.cafemercosur.com. Osvaldo, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro.